Muy buenas tardes, queridos compañeros. Es un verdadero placer, como siempre, para mí estar aquí con ustedes. Eh, Quisiera, como siempre, empezar, si ustedes me pueden confirmar si están recibiendo bien la imagen, el sonido, la presentación, para que podamos dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. licenciado. Sí, licenciado, buenas tardes. Gusto de saludarles. De veras es un privilegio, como siempre, estar con ustedes y poder platicar un poquito de este tema, por lo menos irnos introduciendo poco a poco al derecho tributario guatemalteco. Recordarán ustedes que, pues, en la última reunión que tuvimos, estuvimos hablando un poco de lo que yo le llamo las nociones iniciales o generales del derecho tributario. Sobre todo nos enfocamos en qué es el derecho tributario, después de haber visto qué son los tributos según la doctrina, las distintas clases de tributos que hay según la doctrina, y qué son los tributos según nuestro código tributario, según nuestra ley, y las distintas clases de tributos que reconoce nuestra ley. Entonces, ya sabiendo qué son los tributos, pudimos establecer que se define al derecho tributario normalmente como una rama de las ciencias jurídicas, una rama del derecho, a través de la cual nosotros estudiamos de forma ordenada, de forma sistemática, de forma causal, sobre todo, las distintas normas jurídicas que regulan ese fenómeno, los tributos como la principal fuente de financiamiento de ingresos del Estado. También vimos que el estudio de esta rama del derecho pues no solamente comprende el conocimiento y el análisis de esas normas jurídicas, sino sobre todo el conocimiento de los principios que rigen estas normas jurídicas y las doctrinas que las explican. Esa fue la definición general que hacíamos del derecho tributario. El día de hoy quisiera que lo retomemos desde acá y que veamos que hay otros puntos de vista desde los cuales se puede definir el derecho tributario y que es importante que los conozcamos. De hecho, realmente cualquier rama del derecho se puede definir desde tres distintos puntos de vista y el derecho tributario pues no es una excepción. Eh, Generalmente, dependiendo qué enfoque le dé uno o qué perspectiva utilice, podemos definir al derecho tributario desde un punto de vista que le llaman objetivo. Desde el punto de vista objetivo se refiere al instrumento, al objeto que se utiliza para poder llevar a cabo esa regulación. Y aquí es muy sencillo. El objeto que se utiliza para eso son las normas jurídicas. También podemos hacer una definición del derecho tributario desde un punto de vista subjetivo. En este caso, se refieren los autores a una definición subjetiva del derecho tributario, hace énfasis o se enfoca en el sujeto que tiene la potestad de decretar los tributos y de recaudarlos. En este caso es el Estado. Y bueno, para nosotros la definición que más nos interesa y es a la que le hicimos especial énfasis en la clase pasada es desde un punto de vista científico, como parte de las ciencias jurídicas, como parte de la ciencia del derecho, que es cuando dijimos que el derecho tributario pues consiste en una rama del derecho a través de la cual se estudian esas normas jurídicas. Si hacemos estos tres o si utilizamos estos tres distintos enfoques, podemos fácilmente advertir que desde el punto de vista objetivo, el derecho tributario se concibe o es definido por los autores como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo relacionado con los tributos. Es decir, mis amigos, cuando ustedes, por ejemplo, tomen un libro de derecho tributario o lean un artículo de derecho tributario y el autor les diga el derecho tributario comprende todas aquellas normas jurídicas que regulan lo relacionado con los tributos, esa es una definición correcta. Es una definición que únicamente se enfoca en un aspecto de lo que es el derecho tributario, en el aspecto puramente objetivo. Las normas jurídicas que se utilizan, esos preceptos que son de observancia general y obligatoria, a través de los cuales el Estado define los tributos que se van a recaudar y las bases para su recaudación y que además regulan, digamos, todos aquellos procedimientos para poder recaudarlos. Es decir, es una definición correcta, pero enfocada puramente en el aspecto
objetivo. Por otro lado, cuando a ustedes en la literatura que consulten, en el autor que estén leyendo, encuentren eh, el, la definición de derecho tributario que indica que el derecho tributario es la potestad o la facultad que posee exclusivamente el Estado a través del organismo legislativo para decretar los tributos, recaudarlos y establecer todas las bases de su recaudación, noten cómo esta definición se refiere a lo mismo, se refiere a la regulación de los tributos, pero en este caso el énfasis, el enfoque se hace hacia el sujeto, hacia el Estado como el único ente, como el único órgano que tiene esa potestad de decretar los tributos y de recaudarlos. Esa sería una definición correcta desde el punto de vista subjetivo, es lo que le llaman el poder tributario del Estado, el jus tributum, que se refiere a ese poder, esa potestad que la ley, la Constitución, le otorga al Estado para decretar y recaudar los tributos. Y por último, pues cuando ustedes encuentran una definición que hace énfasis a que se trata de una ciencia, de una rama del derecho a través de la cual estudiamos sistemáticamente las normas jurídicas, los principios y las doctrinas que sean vinculadas o relacionadas con los tributos, pues ahí estamos ante una definición puramente científica, le llamo yo, que es a mí la que más me interesa, porque yo siempre he dicho que uno muchas veces comete el error de pensar o de creer que estudiar derecho se trata solamente de memorizar artículos, de memorizar leyes, de memorizar normas jurídicas. Y lo cierto es que no se trata de, primero no se trata de memorizarlas, sino que se trata de entenderlas. Y para eso nos ayuda la doctrina y sobre todo se trata de entender los principios que rigen a esas normas jurídicas, esos principios que inspiraron su creación y que nos van a orientar en su adecuada interpretación y aplicación, porque solo comprendiendo los principios es como vamos a poder darles el sentido adecuado a esas normas jurídicas y aplicarlas correctamente para la resolución de los casos. En el caso de los funcionarios públicos, para poder decretar correctamente un tributo, para poder recaudar correctamente un tributo. En el caso de nosotros, para poder defender adecuadamente a un cliente que está siendo, digamos, requerido de pago de un tributo, verificar si efectivamente esa obligación tributaria surgió, si esa obligación tributaria fue calculada adecuadamente, si no se ha extinguido por algún motivo, por prescripción, por confusión, por alguno de los motivos que la ley establece para la extinción de las obligaciones tributarias. Y eso solamente lo logra uno, pues, conociendo aquellos principios que inspiraron esas normas jurídicas. Digamos, la persona que no conoce los principios que inspiran las normas jurídicas y que no estudia la doctrina que explica esas normas jurídicas, pues podrá memorizarlas, pero nunca las va a lograr entender adecuadamente y sobre todo no las podrá aplicar adecuadamente. Yo por eso siempre digo que ahora se da un fenómeno muy común, que en las redes sociales todo mundo se cree jurista y lo que hacen es que toman un artículo aislado de cualquier tema y le dan el sentido que ellos consideran, le dan el significado que ellos consideran y la aplicación que ellos consideran, lo que nos está llevando a barbaridades grandes, ¿verdad? Como a confundir lo que son derechos con privilegios, como a incluso justificar, digamos, instituciones que están en contra del propio ordenamiento jurídico. Y eso se debe a que las personas creen que solo se trata de leer o memorizar una norma y aplicarla, y no es eso. El verdadero científico del derecho, el verdadero jurista, estudia sus principios y estudia mucho la doctrina para poder entenderlas. Y esa es nuestra meta. Al estudiar el derecho tributario, nosotros queremos conocer. Entonces, cuando hablemos de una definición de derecho tributario, por favor, tomen en cuenta que hay tres distintos puntos de vista para hacer esa definición. Hay que establecer bajo qué punto de vista se está haciendo y sí sería el enfoque. Si en alguna pregunta yo les dijera desde el punto de vista objetivo qué es el derecho tributario, los estoy guiando directamente desde el punto de vista objetivo. Su respuesta correcta sería
Pues es el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos. Si por el contrario yo les digo desde el punto de vista subjetivo, que es el derecho tributario, o si por ejemplo la pregunta fuera, ¿qué es el poder tributario? Pues la respuesta tendría que ser pues, esa potestad que le corresponde exclusivamente al Estado para decretar los tributos y recaudarlos conforme a la ley. Y si en general la pregunta solo es, ¿qué es el derecho tributario? Yo quisiera, mis amigos, que su enfoque vaya hacia la definición científica del derecho tributario. ¿Estamos bien con esta idea, con este tema? Son distintos puntos de vista para definir el derecho tributario. Si ustedes tienen alguna duda, como siempre, solo van pues, levantando ahí electrónicamente su mano y vamos otorgando la palabra. Para entender bien el alcance del derecho tributario o lograr comprender realmente qué es lo que abarca el estudio del derecho tributario, me pareció importante que habláramos un poco del contenido del derecho tributario. Y aquí es necesario empezar diciéndoles que la mayoría de tratadistas, o sea, cuando uno mira un tratado de derecho tributario, que un tratado pues es un estudio profundo del derecho tributario, pues la mayoría de tratadistas dividen sus estudios, su tratado, en dos grandes partes. De hecho, normalmente tienen un tomo que le llaman parte general y tendrán otro u otros tomos que le llaman parte especial. ¿Cuál es la diferencia? Yo digo que la misma denominación lo explica bastante bien. Cuando hablemos de la parte general, significa que ahí vamos a encontrar o vamos a estudiar todos aquellos aspectos que son comunes a todos los tributos. Hay ciertas reglas, hay ciertas definiciones, hay ciertos principios que le aplican a todos los tributos. Le aplican al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al impuesto de herencias, legados y donaciones, le aplican a una contribución especial por mejoras, le aplican a los arbitrios, le aplican al boleto ornato, es decir, como son normas que se aplican a todos los tributos, a eso le llamamos la parte general del derecho tributario, a diferencia de la parte especial. En la parte especial, como su nombre lo indica, vamos a encontrar reglas específicas o que son aplicables solamente a un tributo. Vamos a ver, pues, cuando uno estudia el impuesto sobre la renta, hay disposiciones que solamente aplican al impuesto sobre la renta. Artículos que solamente son aplicables para ese impuesto, son especiales. Entonces, cuando hablamos de estudiar la parte especial del derecho tributario, se refiere al estudio de las leyes que rigen cada tributo en específico, en especial. Ahora, la parte general comprende lo que abarca todos los tributos. Dentro de ella, por ejemplo, los subdividen los autores normalmente, esa parte general, en lo que se llama el derecho tributario material o sustantivo. Vamos a ver, la parte material o sustantiva es, como su nombre lo indica, aquella que regula la esencia, la sustancia del derecho tributario, y esto es, bueno, la que define qué es un tributo, la que define qué clases de tributos existen, qué es la relación tributaria, cuáles son los sujetos de una relación tributaria, qué es el hecho generador, cuándo se considera que el hecho generador ha acontecido, qué leyes debemos aplicar a un hecho generador dependiendo del momento en que ese hecho generador haya ocurrido o lo que se llama la aplicación de las leyes tributarias en el tiempo. Por ejemplo, todo lo que se refiere a las formas de extinción de las obligaciones tributarias. Es todo lo sustantivo porque se refiere a la esencia, a la sustancia de los tributos, qué son y cómo se crea esa obligación. Luego tenemos una segunda parte del derecho tributario general que se llama la parte formal. Como su nombre lo indica, formal viene de forma. Y básicamente en esta parte del derecho tributario vamos a encontrar la regulación de todos los requisitos y formalidades que se exigen para poder cumplir con las obligaciones tributarias. Cuando hablemos del derecho tributario formal, estamos hablando, mis amigos, por ejemplo,
de aquellas reglas que regulan de cómo se debe presentar una declaración de algún tributo, de cómo el contribuyente tiene que inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria, qué plazo tiene para poder inscribirse, cómo debe registrar un domicilio para efectos tributarios, en cuánto tiempo tiene que dar el aviso si cambiara ese domicilio, cómo debe emitir sus facturas, cómo debe llenar esas facturas, cómo debe facturar, cuándo debe presentar sus declaraciones de tributos, qué pasa si no presenta esas declaraciones, es decir, todo lo que se refiere a la forma, a los procedimientos tributarios que se deben seguir para pues, calcular un tributo, para determinar el monto a pagar de un tributo. Formal es la forma en la que se va a determinar el tributo. Se refiere, es más, está mucho más cercano al derecho administrativo. Se requiere aquellos requisitos, formalidades, formularios que la Superintendencia de Administración Tributaria nos impone para poder cumplir con las obligaciones tributarias. Luego tenemos una parte que le llaman la parte adjetiva o procesal del derecho tributario. Bueno, aquí creo que está muy obvio. Esto se refiere a aquellos casos en los que surge un conflicto entre el contribuyente y, digamos, la administración tributaria. Como surge un conflicto, para poder resolver ese conflicto que hay entre el contribuyente y la administración tributaria, es necesario acudir a un órgano jurisdiccional, a un juez. Siempre que ustedes vean que se acude a un juez porque existe un conflicto entre el contribuyente y la administración tributaria, ya dejamos lo puramente sustantivo, lo puramente formal y pasamos a lo procesal, a un proceso, como su nombre lo indica, que determina la serie de etapas, de fases que vamos a tener que seguir para poder resolver ese conflicto mediante la emisión de una sentencia que tendrá que pronunciar, que tendrá que emitir el órgano jurisdiccional. El derecho tributario tiene una parte adjetiva, una parte procesal que abarca pues el estudio del proceso de lo contencioso administrativo, de la casación que se puede promover en el contencioso administrativo, porque el contencioso además es un proceso sumamente interesante. Es uno de los pocos procesos en Guatemala que es de única instancia. Y por lo tanto, la sentencia que emite el tribunal de lo contencioso administrativo no es apelable. Esa sentencia que emite el tribunal, cuando es emitida, únicamente se podrá en todo caso impugnar mediante casación, pues que como ustedes habrán visto en procesal civil, se trata de un recurso extraordinario que está dado en función de una correcta aplicación de la ley y no tanto de los intereses de las partes. De tal suerte que el estudio del derecho procesal tributario abarca el contencioso administrativo y su casación, el proceso de lo económico coactivo, que es un proceso de ejecución que se utiliza para el cobro de adeudos tributarios. También se estudia acá un poco de lo que es la utilización del amparo. Digamos que en sentido estricto, el amparo no es materia de derecho tributario procesal. El amparo realmente es materia constitucional, de tal suerte que el estudio del amparo debería de realizarse o llevarse a cabo en el curso de Derecho Procesal Constitucional. Sin embargo, normalmente en el curso de Derecho Tributario se incluye el estudio del amparo como un mecanismo, como una garantía constitucional de la cual disponemos para poder, digamos de alguna manera, acudir al órgano jurisdiccional cuando existe una amenaza, un riesgo de que se violen los derechos de una persona, de un contribuyente, o cuando incluso esa violación ha ocurrido y no hay otra forma de poder salvaguardar los derechos del contribuyente en la legislación ordinaria. Así que, aunque no es propiamente procesal tributario, casi siempre se incluye el estudio del amparo o un capítulo del amparo en materia tributaria. Y por último tenemos una parte del derecho tributario que le llaman derecho penal tributario. Creo que lo discutimos en alguna clase, la infracción de normas tributarias
eh, puede implicar la comisión de delitos. La infracción de normas tributarias puede constituir una infracción administrativa que en todo caso la sancionaría la Superintendencia de Administración Tributaria cuando se trata de la omisión de una formalidad, de un requisito. Y eso se estudia, de hecho, en la parte del derecho tributario formal. Por ejemplo, cuando uno presenta extemporáneamente su declaración tributaria, la SAT se la acepta, pero le cobra o le impone una multa por esa presentación extemporánea. No es que esté incurriendo en una actividad delictiva, sino está obviando una formalidad, un requisito. Ahora bien, cuando la persona deliberadamente, conscientemente, con intención, busca infringir las normas tributarias para no pagar el tributo o para pagar inadecuadamente el tributo pagando menos, puede incurrir en la comisión de un delito tributario. Y, y bueno, en sentido estricto, el estudio de ese delito pues corresponde al derecho penal. Eso se debería, o eso lo deberían de estudiar los penalistas. Pero como el derecho tributario tiene su especialización y no todos los penalistas pues dominan o se especializan en un derecho tributario, pues ha surgido esta parte o esta rama que se conoce como derecho penal tributario, donde se estudian estos delitos. Laura, ¿usted tiene alguna duda o algún comentario que nos quiera hacer? Por ahí tiene su mano levantada Laura Rocío López. Solo active el micrófono para que la escuchemos. Bien, no tiene la manita levantada ahí. Si quiere algo, solo active el micrófono y la escuchamos, ¿verdad? Si no, posiblemente se le activó por error. Entonces, cuando hablamos del derecho tributario, realmente hablamos del estudio de todas esas normas jurídicas que regulan la parte general y la parte especial de los tributos, las que regulan esos aspectos que son aplicables a todos los tributos, como aquellas que se refieren específicamente a cada uno de estos tributos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda sobre este tema que sería contenido del derecho tributario? Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho tributario, nos surgen básicamente dos cuestiones. Fíjense, como ustedes saben, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de una rama del derecho, lo que estamos tratando de indagar es su esencia. Su naturaleza quiere decir, bueno, si esa rama del derecho corresponde o pertenece al derecho público o si pertenece al derecho privado. Normalmente la discusión sobre la naturaleza jurídica de una rama del derecho, a lo que se refiere o lo que abarca es a determinar si es de derecho público o de derecho privado, en esencia. No obstante ello, en el caso del derecho tributario, primero hay una discusión en la doctrina de que si el derecho tributario se debe considerar como una rama autónoma del derecho o si se debe considerar como un capítulo, como una parte del derecho financiero, que es más amplio, o incluso del derecho administrativo, como ya lo vimos en alguna clase. Yo les decía que, a ver, cuando hablamos del derecho financiero, dijimos en alguna oportunidad que el derecho financiero surgió o se separó o se independizó del derecho administrativo, en el sentido que en un primer momento de la evolución jurídica, el derecho administrativo regulaba toda la actividad administrativa del Estado. Y cuando decimos toda la actividad administrativa nos referimos a toda, incluida la actividad financiera del Estado. Por lo tanto, el derecho financiero surgió como parte del derecho administrativo, pero llegó un momento en el que su estudio se volvió tan especializado que se separó, se independizó del derecho administrativo. Algo así o lo mismo ocurre con el derecho tributario, en el sentido de que cuando hablamos del derecho tributario, decimos que el derecho tributario regula a los tributos como la principal fuente de ingresos del Estado, pero vimos que el derecho financiero se ocupa de regular toda la actividad financiera del Estado, lo que incluye también cómo el Estado obtiene sus ingresos.
de esa cuenta hay una discusión entre los autores de que si el derecho tributario es una rama del derecho autónoma o si por el contrario el derecho tributario eh, pues básicamente es una rama que, que digamos pertenece todavía al derecho financiero. Para poder responder a esta pregunta, los autores nos han explicado que para que una rama logre su autonomía, se independice, es necesario que cumpla con ciertos requisitos. Yo lo veo de esta manera. En un principio, los sistemas jurídicos eran más sencillos, más pequeños y no estaba dividido el estudio del derecho en ramas, sino que básicamente se hablaba de, por ejemplo, el derecho romano, que incluía todas las normas del derecho romano, o el derecho de los germanos, que incluía todo el derecho de este pueblo. Lo que ocurre es que conforme el derecho va creciendo, sus estudios se van especializando, las leyes que se van emitiendo van aumentando en cantidad. Hay personas que empiezan a dedicarle un estudio especial pormenorizado a ciertos aspectos, a ciertos objetos de estudio, y eso va generando que se formen las ramas, las especializaciones del derecho. Así, si en un principio hablábamos de todo el derecho romano, hubo un momento en el que ya hablábamos de el derecho privado y el derecho público. Y dentro del derecho privado hubo un momento en que el derecho mercantil se separó. Y dentro del derecho público también hubo un momento en que, vamos, el derecho penal se separó o bien otras ramas se fueron separando, el derecho de trabajo, etcétera. En fin, para que se considere que ya una rama se ha separado de esa rama del derecho de donde proviene, necesitamos que esta rama cumpla con 7 presupuestos o requisitos. El primero de ellos, esa rama tiene que tener un objeto propio de estudio. Es decir, tiene que haber algún tema en específico en el cual los distintos estudiosos, los distintos juristas, se enfoquen a estudiar solamente ese aspecto. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, las personas que se dedican al estudio del derecho penal se enfocan en estudiar las conductas que se definen como delitos o como faltas. En ese aspecto específico está enfocado su estudio. Tiene su propio objeto de estudio. El derecho de trabajo se enfoca en estudiar el trabajo en relación de dependencia que una persona hace para otra a cambio de una remuneración. Es decir, tiene su propio objeto de estudio. El derecho administrativo se enfoca en estudiar la actividad del Estado, las normas que rigen la actuación del Estado. En fin, para que una rama se considere autónoma, tiene que tener su propio objeto de estudio. En el caso del derecho tributario, los autores coinciden modernamente en que, en concreto, en el derecho tributario, las personas, los especialistas, se han enfocado en estudiar un solo aspecto de la realidad jurídica, que son los tributos. O sea, el especialista en derecho tributario no se enfoca en todo la regulación de la vida en sociedad. Se enfoca única y exclusivamente en estudiar los tributos, cómo se decretan, cómo se recaudan, cómo se determinan, cómo se defiende una persona frente a esa recaudación y por lo tanto podemos decir que el derecho tributario cumple con este primer requisito que es, pues eso, tener su propio objeto de estudio y el derecho tributario lo tiene. Se dedica al estudio de los tributos en concreto. En segundo lugar, para que una rama se considere autónoma es necesario que tenga leyes propias, su propio conjunto de normas jurídicas especializadas en ese objeto de estudio que era los tributos. Es decir, originalmente las ramas estaban comprendidas todas bueno, primero estaban dispersas en leyes que en la misma ley regulaban aspectos sobre el matrimonio y sobre los tributos, o sobre los tributos y los delitos,
o sobre el trabajo y los tributos. Es decir, no se habían especializado. Pero conforme el estudio va avanzando y se va especializando, se emiten leyes que son específicamente dirigidas a regular los tributos y las bases de su recaudación. Cuando encontramos cierto número de leyes que están, digamos, especializadas en la regulación de los tributos, podemos decir, bueno, en este caso el derecho tributario pues tiene en ese aspecto autonomía, porque básicamente tiene sus propias leyes, como en el caso de Guatemala. Si ustedes miran, tenemos un código tributario, una ley del impuesto sobre la renta, una ley del impuesto al valor agregado. Tenemos, por ejemplo, la ley que regula el impuesto sobre herencias, legados y donaciones. En general, pues tenemos leyes que son específicas para la regulación de los tributos, de tal suerte que podríamos decir que el derecho tributario también cumple con este segundo aspecto de tener normas jurídicas especializadas. Ahora bien, no se logra la plena autonomía hasta que la rama en cuestión va generando sus propios principios que la diferencian de otras ramas del derecho. Lo que diferencia, por ejemplo, al derecho civil del derecho mercantil es que, aunque las normas pudieran parecerse mucho, mire que, por ejemplo, en civil usted encuentra regulación de contratos y en mercantil encuentra regulación de contratos. Incluso hay ocasiones que regulan el mismo contrato. Por ejemplo, en civil usted encuentra el contrato de compraventa y en mercantil está la compraventa mercantil. Y entonces uno dice, bueno, pero esto es lo mismo. Pero hay una gran diferencia. La compraventa civil se rige por otros principios, mientras que la compraventa mercantil tiene principios propios que inspiran a esa rama del derecho. Eso hace cuando una rama genera sus propios principios, y eso se debe a que los estudios han profundizado tanto que los autores han encontrado que las reglas de esa rama del derecho se deben de interpretar de una forma distinta, se deben de aplicar de una forma distinta a otras ramas del derecho y eso hace la diferencia absoluta entre una rama del derecho y otra. En el caso del derecho tributario van a ver ustedes que los autores, después de estudiarlo profundamente, han determinado, por ejemplo, que uno de los principios rectores que debe, digamos, ser esencial en todas las leyes tributarias es que no se puede crear un tributo si no es a través de una ley, porque de lo contrario se estaría ante la posibilidad de una arbitrariedad. Y eso le llamaron principio de legalidad tributaria. O, por ejemplo, los autores se dieron cuenta que para decretar un tributo es necesario tomar en cuenta la capacidad que la persona a quien va dirigida ese tributo tiene de pagar. Se llama principio de capacidad de pago. O, por ejemplo, los autores lograron descubrir que un tributo jamás puede privarle a una persona de todos sus bienes, quitarle todos sus bienes a una persona, porque eso dejaría, digamos, a las personas sin bienes y desnaturalizaría por completo la finalidad de un tributo. Y a eso le llamaron principio de no confiscación, etcétera. Es decir, conforme se fue profundizando en el estudio, los autores descubrieron ciertas ideas básicas, ideas fundamentales a las que se les llama principios de esa rama. Para que una rama sea autónoma, tiene que tener sus propios principios. Y el derecho tributario tiene sus propios principios, que de hecho es el siguiente tema que nos corresponde estudiar. De tal suerte que el derecho tributario también cumple con este presupuesto. Luego, pues ese estudio hace que se vayan agrupando las normas jurídicas que regulan un aspecto en concreto de esa rama. Por ejemplo, en el derecho tributario encontramos agrupadas todas las normas jurídicas que se refieren a la relación tributaria, que se refieren al hecho generador, que se refieren a la extinción de la obligación tributaria. Cuando encontramos normas jurídicas que están agrupadas y que están ordenadas para regular un tema en específico de ese objeto de estudio, a esas le llamamos instituciones jurídicas y que además le dan coherencia, le dan sistematización a la rama del derecho. Y eso requiere muchos estudios, mucha especialización. Por lo tanto, para que una rama sea autónoma, es necesario que cuente
con sus propias instituciones. Y en el caso del derecho tributario, tiene sus propias instituciones, tiene temas que solamente vamos a ver en el derecho tributario y que no los vamos a ver en otras ramas del derecho. Esto de las instituciones jurídicas se refiere, no se refiere a órganos administrativos, sino que aquí la palabra institución está dada en el sentido de los temas, los grandes temas que comprende el estudio del derecho tributario. Como se hacen estudios especializados, se dice que para que una rama sea autónoma es necesario que los juristas hayan profundizado en la reflexión científica de esa rama, hayan hecho investigaciones, hayan hecho estudios y hayan generado su propia doctrina. O sea, es necesario que encontremos tratados de derecho tributario, manuales de derecho tributario, libros de derecho tributario, artículos de revistas especializadas de derecho tributario, todo lo que yo le llamo la literatura jurídica especializada. Si una rama realmente es autónoma, entonces vamos a encontrar que los autores se dedican al estudio específico de esa rama y por lo tanto esa rama tiene su propia doctrina. Como en el caso del derecho tributario, que ustedes se recordarán que en la primera clase hablamos de algunos libros que yo recomendaba o que les podía recomendar que pueden ayudarlos o guiarlos en su estudio del derecho tributario. Así que, pues, el derecho tributario también cumple con este quinto requisito y tiene su propia doctrina. La autonomía plena se va logrando en el momento en que se dan las últimas dos características o presupuestos que se exigen para ello, que es que esa rama llegue a tal grado de especialización que vean la necesidad de que ya los conflictos que surgen entre las personas con motivo de este tema no sean conocidos por los jueces comunes. O sea, se necesita que existan órganos jurisdiccionales específicos para el tema tributario y que tengan sus propios procedimientos porque las normas tributarias son distintas que las normas civiles, por ejemplo. Aquí la idea sería, vamos, si no es lo mismo resolver un caso civil, que es entre dos particulares, que un caso tributario, que es entre el Estado y un contribuyente que están en una distinta relación o posición jerárquica. No es lo mismo aplicar normas del derecho civil que normas del derecho tributario y por lo tanto se necesitan órganos jurisdiccionales especializados y procedimientos especializados para que una rama digamos que es plenamente autónoma. Como en el caso del derecho tributario, que en Guatemala, si bien es cierto, digamos que el conocimiento de los conflictos tributarios se le asigna al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que sí es cierto es que el Código Tributario regula que ese tribunal va a conocer con salas que estén integradas por magistrados especializados en derecho tributario. Es decir, crea sus propios órganos jurisdiccionales. Como vamos a ver, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene 6 salas y de esas 6 salas, 3 de ellas están especializadas solamente en derecho tributario. Las otras 3 ven los otros conflictos administrativos, pero las 3 salas tributarias se encargan o son especialistas en el tema. Incluso el contencioso administrativo. El contencioso administrativo tiene su regulación general en la ley del contencioso administrativo y tiene una regulación específica en el Código Tributario. O sea, hay un contencioso administrativo tributario, de tal suerte que, digamos, que los autores, la doctrina, considera que el derecho tributario en este momento se debe considerar como una rama completamente autónoma del derecho, ya no solo como una parte del derecho financiero, que es de donde viene, de donde surgió, sino que ya es plenamente autónomo. ¿Por qué? Bueno, porque la especialización, el estudio ha llegado a tal profundidad que ya se necesita, bueno, dedicarle un estudio específico, pormenorizado a esta rama del derecho, que es distinta de otras ramas del derecho, que se rige por distintos principios, que tiene distintas normas, que tiene distintos órganos y además tiene distintos procedimientos. Podemos decir entonces que como cumple con los 7 presupuestos, es plenamente autónomo. A manera de ejemplo, de observación, decirles que en el caso del derecho mercantil, por ejemplo, el derecho mercantil tiene su propio objeto de estudio,
la relación de los comerciantes o la actividad de los comerciantes. Tiene su propio conjunto de normas jurídicas, tiene el Código de Comercio de Guatemala, que ustedes han estudiado, tiene sus propios principios, recuerdan, la buena fe, la verdad sabida, el interés de lucro, toda prestación se presume onerosa, etcétera. Los principios específicos del derecho mercantil tiene sus propias instituciones, o sea, hay instituciones, por ejemplo, lo mismo de los comerciantes sociales, el registro mercantil, los títulos de crédito, que son instituciones que solo las vemos en derecho mercantil y tiene su propia doctrina. O sea, hay autores que se dedican única y exclusivamente a investigar y a escribir sobre el derecho mercantil. Pero vea esto, en Guatemala el derecho mercantil no es plenamente autónomo. ¿Por qué? Porque no tiene sus propios órganos jurisdiccionales, no tiene sus propios procedimientos. Para conocer los conflictos entre comerciantes, la ley no ha creado tribunales mercantiles, sino que lo que hace es que el mismo juez de primera instancia civil conoce esos conflictos. O en el caso de donde yo trabajo, la sala donde yo trabajo se llama Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. Y nosotros conocemos asuntos civiles y también conocemos asuntos mercantiles. Es decir, el derecho mercantil no tiene sus propios, por ejemplo, en Guatemala no tiene sus propios tribunales y tampoco tiene sus propios procedimientos, porque nuestro código se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Claro, usted podrá decir, pero tiene algunas reglas específicamente para los juicios mercantiles. Y claro, pero no tiene sus propios procedimientos. Por eso es que hay muchos autores, sobre todo especialistas en derecho mercantil, que dicen, no, esto habría que separarlo y habría que crear tribunales mercantiles y un código procesal mercantil aparte y distinto del código procesal civil y mercantil. De momento no ha ocurrido eso y por lo tanto podemos decir que el derecho mercantil es una rama que es, digamos que va en vías de ser plenamente autónoma, pero que en el caso de Guatemala aún no podríamos considerarlo totalmente autónomo. A diferencia del derecho tributario, como cumple todos los requisitos, se considera plenamente autónomo. ¿Sí? Juan Francisco, ¿usted tiene alguna duda que levantó la mano? Buenas tardes, licenciado. Solo una duda más que todo, ¿verdad? Sí. Usted mencionaba que el derecho tributario se miraba en las salas de lo contencioso administrativo. Pero recuérdenme nada más, esto es en la Corte Suprema de Justicia. No. Yo le explico con mucho gusto. A ver, yo entiendo que esto ya lo vieron, pero igual lo voy a explicar. Digamos que nuestro sistema de tribunales está diseñado en cuatro, no sé ni cómo llamarlo, en cuatro categorías. Hablemos de categorías. Y fíjese que normalmente yo por eso, ustedes me miran que cuando muevo mi mano lo hago así como que fuera una jerarquía, porque cuando nosotros nos lo enseñaban, nos decían hay cuatro jerarquías de tribunales. Incluso mi maestro lo dibujaba en una pirámide. Me decía, hasta abajo están los jueces de paz. En el segundo nivel están los jueces de primera instancia. En el tercer nivel está lo que se llama la Corte de Apelaciones, que está conformada por salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados que tienen la misma categoría que la Corte de Apelaciones, como el Tribunal de lo Contencioso. Ahorita regreso sobre ese nivel, es un tercer nivel. Y luego hasta arriba está la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo todavía tengo esa idea que son como jerarquías, claro. Ahora los estudios han profundizado más y entendemos que cada juez es independiente en su función y por lo tanto no hay una jerarquía en el sentido de que, por ejemplo, una sala de apelaciones no le puede ordenar a un juez qué debe hacer. Lo que sí puede hacer es esto. Un juez de primera instancia conoce un caso, lo estudia y él emite la sentencia conforme su interpretación y su aplicación de la ley. O sea, una sala no puede llegar y decirle al juez, mire, ese caso lo va a resolver de esa manera. No. Porque no hay jerarquía entre una sala y un juez de primera instancia. El juez es independiente y por lo tanto él debe o puede dictar la sentencia
sin recibir instrucciones, órdenes o presiones de nadie. Ahora bien, aquí es donde viene lo interesante. Cuando el juez de primera instancia dicta su sentencia, las partes pueden impugnar esa sentencia mediante un recurso que se llama apelación. Y entonces, el recurso de apelación provoca que el caso sea enviado a una sala de la Corte de Apelaciones, quien va a conocer el mismo asunto, pero ahora lo va a conocer en una segunda instancia. Una segunda instancia que más que verlo como algo de jerarquía, tiene que verlo como una nueva etapa, una segunda instancia donde va a revisar lo que el juez consideró, lo que el juez resolvió, que les aplicó, cómo las interpretó. Y si efectivamente la sentencia del juez causa el agravio que el apelante denuncia, pues la sala puede cambiar la resolución del juez y emitir una nueva. Pero vamos, no es que le ordene al juez cómo debe resolver, sino que cambia la resolución que el juez emitió y la ajusta a derecho. Por eso, vamos, que en la teoría moderna se dice que la sala no es que esté arriba del juez, sino que la sala conoce otra etapa del proceso que se llama segunda instancia, que se llama apelación. A ese mismo nivel de salas de la Corte de Apelaciones está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué a ese mismo nivel? A ver, yo le explico. Los jueces de paz y los jueces de primera instancia, como su nombre lo indica, están integrados por jueces. Son personas individuales que son designadas por la Corte Suprema de Justicia luego de seguir un procedimiento que establece la ley de la carrera judicial. Las salas de la Corte de Apelaciones son distintas. Las salas no están integradas por jueces, están integradas por magistrados. Magistrado es otra categoría, otra clase de funcionario público, que no es designado por la Corte Suprema de Justicia, sino que es designado por el Congreso de la República para un periodo de 5 años. Lo que la Corte hace es, a los magistrados designados por el Congreso, decide en qué sala van a conocer. Pues bien, entonces usted tiene la Corte de Apelaciones que conoce a través de salas. Esas salas se especializan por materia, entonces está la sala primera civil, la sala segunda civil, la sala tercera civil, etc. Luego está la sala primera penal, la sala segunda penal, la tercera. Esas son salas de la Corte de Apelaciones. A ese mismo nivel, integrado por magistrados, está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo está integrado por magistrados que son nombrados por el Congreso de la República y que luego la Corte Suprema los asigna a una de las 6 salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, el Tribunal de lo Contencioso es una clase de órgano jurisdiccional que está, digamos, en una categoría inferior todavía a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está en la máxima categoría, está integrada también por magistrados, pero son distintos. Fíjese, pues, los magistrados de sala de Corte de Apelaciones se llaman así, magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, mientras que los de Corte Suprema se llaman magistrados de la Corte Suprema de Justicia y son designados por el Congreso para integrar la Corte. La Corte, para conocer casos, se divide en cámaras, en 3 cámaras: la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos y Antejuicios. Pero esas se llaman cámaras y son distintas que las salas. El Tribunal de lo Contencioso lo que tiene son 6 salas y van numeradas. Es sala primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sala segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etcétera, hasta la 6ª. Y cada sala tiene 3 magistrados, mi querido amigo. No sé si más o menos por ahí le ayudo con la idea. Son distintos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Respetando este tema de la independencia, ¿verdad? Están en distinta categoría. Pues bien, entonces el derecho tributario es una rama autónoma. Y ahora que ya vimos que es una rama autónoma, entonces ahora sí podemos discutir cuál es su naturaleza jurídica. Y yo aquí siempre le recuerdo que básicamente la división tradicional del derecho para efectos de estudio lo divide en derecho público y derecho privado. Aquí el tema es que hay muchas teorías sobre cuál es la diferencia entre derecho público y derecho privado.
No es tan fácil, ¿lo vieron? No, no hay como que una teoría que todos los autores acepten. Por ejemplo, yo les puse aquí las más comunes. Hay una teoría que se llama teoría del interés en juego. Esa teoría nos dice que vamos a considerar de derecho público todas aquellas ramas del derecho donde el interés que esté en juego sea el del Estado, interés en juego público y por lo tanto es derecho público. Y vamos a considerar de derecho privado aquellas ramas del derecho donde el interés que esté en juego sea el derecho o el interés de un particular. Ya eso le llaman derecho privado. Eh, Conforme esa categorización o esa teoría, normalmente en el derecho público ubican al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho de trabajo, al derecho administrativo. Y en el derecho privado ubican al derecho civil, al derecho mercantil y, bueno, algunos autores al derecho notarial, aunque yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Pero digamos que es una de las teorías más aceptadas que hay en nuestro medio. Tiene un problema esta teoría del interés en juego y es que hay ocasiones en que es muy difícil pues establecer cuál es el interés que se encuentra realmente en juego. Por ejemplo, en el caso del derecho de trabajo, si usted se pone a pensar cuál es el interés en juego ahí, pues algunos le van a responder, ahí el interés es el del patrono y el del trabajador. Son intereses particulares realmente y por lo tanto el derecho de trabajo debería ser de derecho privado. Otros le dirán, no, 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 ahí el interés que está en juego es el interés público, porque a todos nos interesa que se cumpla con las normas laborales y por lo tanto va a estar del lado del derecho público. Hay una discusión ahí sobre si debería ser de derecho público o de derecho privado, sobre todo porque esta teoría es como muy ambigua. ¿Cómo determinamos cuál es el interés en juego? Eh, pues no es tan fácil, ¿verdad? De tal suerte que hay otros autores que no les gusta esta teoría y adoptan una teoría que se llama teoría de la naturaleza de las relaciones. Esta teoría nos dice que, a ver, hay las ramas del derecho regulan relaciones entre personas y lo que hay que estudiar es la naturaleza de esas relaciones. Por ejemplo, si la relación se da entre dos personas que están al mismo nivel, que pueden negociar, que tienen los mismos derechos, que tienen las mismas posiciones, esa es una relación de derecho privado. Por ejemplo, cuando una persona va a vender su casa, pues busca un comprador, se ponen de acuerdo en el precio y la venden. Esa es una relación entre dos personas iguales que están al mismo nivel y que por lo tanto tienen la capacidad de negociar libremente. Y eso es derecho privado. Otras relaciones son entre, por ejemplo, un particular y el Estado. Si usted piensa, por ejemplo, en el caso del derecho penal, el Estado no me pregunta si mi conducta yo considero que está bien o que está mal o que es delito o no. El Estado me dice, esta conducta es delictiva y si usted la comete lo voy a sancionar con la imposición de una pena. De tal forma que ahí el Estado está en una posición de supraordenación. No está al mismo nivel, sino que está en una posición arriba, imponiéndole su voluntad al particular. Según esta teoría, entonces, en las relaciones en las que el Estado, digamos, de alguna manera se encuentre en una posición de supraordenación, lo que vamos a tener es una relación de derecho público. Mientras que en las relaciones en las cuales el Estado se encuentre al mismo nivel que los particulares o en las relaciones en las que los particulares estén vinculados entre sí, en ese caso estaremos ante una relación de derecho privado. Eso es lo que normalmente nos dice esta teoría. Y nuevamente, al aplicar esta teoría, pues clasifican en el derecho público, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho de trabajo, el derecho administrativo, y en el lado del derecho privado dejan normalmente al derecho civil y al derecho mercantil. Con esta teoría, normalmente los autores clasifican al derecho notarial del lado del derecho público,
Porque lo que ocurre en el derecho notarial, mis amigos, es que el Estado nos impone obligaciones como notarios y nos dice los requisitos de los instrumentos públicos y uno no puede realmente elegirlos o no está en posición de igualdad con el Estado. Entonces, según esta teoría, el derecho notarial es de derecho público. Sin embargo, pues tiene sus dificultades o sus críticos, porque hay muchos autores que nos dicen, bueno, lo que ocurre es que hay ocasiones en las que el Estado se encuentra en una posición como un particular. Por ejemplo, cuando el Estado celebra un contrato de arrendamiento con un particular. Imagínense que usted es dueño de una casa y el Estado quiere poner en esa casa una oficina pública y le dice, le rento su casa. Y usted dice, está bien, quiero tanto de renta, el Estado está de acuerdo y celebran el contrato, un contrato de arrendamiento. Ahí los autores dicen, bueno, ahí, aunque se trata del Estado, no es que le esté imponiendo su voluntad al particular, sino que ahí está en una relación de coordinación y de esa cuenta, pues en ese tipo de relaciones, eso debería ser de derecho privado, aunque intervenga el Estado. Y ahí surge nuevamente la discusión. Por eso, otros autores adoptan una teoría que se llama teoría del alcance de la autonomía de la voluntad. Me encanta esa teoría, no personal. Esta teoría lo que nos dice es que, de alguna manera, las normas jurídicas o facultan el ejercicio de esa autonomía de la voluntad que tenemos como personas, esa libertad de decidir que tenemos, o restringen esa autonomía de la voluntad. Y dependiendo de eso, entonces va a ser derecho público o derecho privado. ¿Por qué? Porque en el derecho privado, las normas de derecho privado tienden a garantizar, a proteger, a privilegiar la autonomía de la voluntad y dejan que los particulares pacten libremente las condiciones de contratación o las condiciones de sus contratos. En el derecho privado prevalece la autonomía de la voluntad. Mientras que en el derecho público, normalmente las normas de derecho público tienden a restringir la autonomía de la voluntad. Piense usted en normas, por ejemplo, del derecho de trabajo, donde le dicen al patrono, el salario mínimo es este, y el patrono no puede pagar menos, o no puede legalmente pagar menos. O le dicen la jornada máxima va a ser de 8 horas al día, y el patrono, pues que quisiera que las jornadas fueran de 16 horas, pero no le puede exigir más al trabajador, no le puede exigir más legalmente, ¿verdad, mis amigos? Entonces ahí se restringe la autonomía de la voluntad. O en las normas de derecho penal, donde el Estado le dice, esta conducta está prohibida, y si usted la realiza, le voy a imponer una pena. Ahí se restringe la autonomía de la voluntad. Así que conforme a esta teoría, en aquellas ramas donde se restringe mucho la autonomía de la voluntad, estamos frente a ramas del derecho público, y en aquellas ramas donde se privilegia la autonomía de la voluntad, estamos ante el derecho privado. De todos modos, los autores lo que dicen es, bueno, en principio eso es cierto, pero hay excepciones, pues porque hay, por ejemplo, normas de derecho privado que limitan la autonomía de la voluntad. Piense usted en aquella prohibición que tiene el Código Civil para que un esposo le venda bienes a su esposa. La venta entre marido y mujer no está permitida. Es una restricción a la autonomía de la voluntad. O las prohibiciones que tiene un arrendatario según el contrato de arrendamiento. Ahí se restringe también la autonomía de la voluntad. Entonces llegan por último los autores, yo creo que la teoría más moderna o más aceptada es la teoría que nos indica que la diferencia entre derecho público y derecho privado es la clase de normas que prevalecen. A mí me gusta esta teoría, porque esta teoría nos dice, tanto en el derecho público como en el derecho privado, hay normas que son facultativas, es decir, que le dan a las personas la facultad de hacer algo o de no hacerlo si no quieren. Pero tanto en el derecho público como en el derecho privado, también hay normas que se llaman imperativas. Esas normas imperativas son aquellas que, vamos, que le imponen a las personas la obligación de hacer algo o la obligación de no hacer algo, le prohíben hacer algo. Y en las dos ramas vamos a encontrar normas facultativas y normas imperativas. La diferencia, dicen estos autores, es que en el derecho privado prevalecen las normas facultativas. O sea, hay más normas
facultativas que normas imperativas. Mientras que en el derecho público prevalecen las normas imperativas, es decir, hay más normas que nos imponen la obligación de hacer algo o de no hacer algo que aquellas que nos dan la facultad de decidir si queremos o no queremos hacer las cosas. Así que en aquellas ramas donde prevalezcan las normas imperativas, vamos a decir que son de derecho público. Y en aquellas ramas donde prevalezcan las normas facultativas, vamos a decir que estas son de derecho privado. Y así, con ese criterio, clasifican las ramas como las tenemos ahí en la diapositiva. Al derecho público normalmente se adscriben el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho de trabajo, el derecho administrativo, que son como las más comunes. Y al derecho privado normalmente le atribuyen o le corresponde el derecho civil por excelencia. Incluso el derecho civil es por excelencia el derecho privado. El derecho mercantil, que al final es una extensión, una separación del derecho civil, y normalmente los autores por ahí ubican el derecho notarial, aunque yo insisto que no estoy tan de acuerdo. Y entonces la pregunta sería, bueno, y a todo esto, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario? Como ustedes recordarán, decíamos que el derecho tributario proviene del derecho administrativo, de donde surgió el derecho financiero, de donde surgió el derecho fiscal y de donde ha surgido el estudio de la regulación de los tributos. De tal forma que comparte la naturaleza de estas ramas de donde proviene. Ya es una rama autónoma, pero mantiene la naturaleza jurídica. Prevalecen en el derecho tributario las normas imperativas. En el derecho tributario lo que más vamos a encontrar son normas que nos imponen obligaciones, que nos dicen usted debe hacer esto, que nos dicen usted no debe hacer esto. Encontraremos en algunos casos algunas normas facultativas, pero esas serán menos, porque en el derecho tributario prevalecen las normas imperativas. Así que, si la pregunta fuera, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario? Yo creo que la respuesta correcta, según todo lo que hemos discutido, es que el derecho tributario actualmente se considera una rama autónoma del derecho que pertenece al derecho público, mis queridos amigos. Eh, Básicamente yo creo que con eso agotamos esta parte introductoria sobre qué es el derecho tributario y yo quedo a disposición suya si tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento que quisieran hacer. En la siguiente clase empezaríamos a hablar de los principios del derecho tributario, que es un tema muy importante. Así que ya llevaríamos para que ustedes vayan armando conceptualmente su idea, qué es un tributo, qué clases de tributos hay. Hablamos de las tasas en especial, que no son tributos, pero que había que tratarlos porque para la doctrina sí lo son, para nuestra legislación no son tributos. Hablamos de qué es el derecho tributario y hoy hablamos de los distintos puntos de vista para definir el derecho tributario, el contenido del derecho tributario, la autonomía del derecho tributario y la naturaleza jurídica del derecho tributario. Ve cómo poquito a poquito vamos acumulando distintos temas ahí, todos necesarios para luego ir comprendiendo otros temas que tenemos que desarrollar, mis queridos amigos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que discutamos o que no les haya quedado de alguna manera claro? ¿O estamos todos bien? Pues bien, si ustedes no tienen por ahí ninguna pregunta, perdón, sí veo una mano levantada. Cándido Joel Bautista me aparece ahí. Disculpe que no le haya visto. Solo active su micrófono, Cándido. Si está por ahí todavía. Bien. Si no, pues mis queridos amigos, yo por aquí los dejaría el día de hoy para que ustedes puedan preparar para su segunda clase. Yo los veo el día jueves. Les pediría que por favor tengan a la mano su constitución y su código tributario porque vamos a hablar de esos principios del derecho tributario que son tan importantes. Gracias a todos por su atención, por su paciencia, por su participación y los veo, los saludo primero Dios el día jueves. Que pasen una muy feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas Gracias, noches. Licenciado, gracias. Gracias, Lick. Buenas noches.
Gracias, Feliz noche, Liz. Buenas licenciado. noches.